Las pacientes con cáncer de mama deben esforzarse por prevenir la progresión. Pero, ¿qué deben hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Fíjese en lo que come en el desayuno, el almuerzo y la cena. Para empezar, muchos hablan con orgullo de la leche y luego preguntan por qué no puedo tomar esto. Los pacientes preguntan mucho sobre la soja. Hay opiniones divididas sobre si las pacientes con cáncer de mama no deberían consumirla por su contenido de estrógeno. Entonces, ¿qué se debe comer? No solo en nuestro país, sino en todos los países de la OCDE, el cáncer de mama es el cáncer femenino con la tasa de incidencia más alta. ¿Por qué el cáncer de mama es el más común entre los cánceres femeninos? Si lo pensamos, una de las razones más importantes es que probablemente las pacientes son las que más se esfuerzan en la autoexploración y ante la más mínima anomalía acuden a hacerse pruebas, lo que permite una detección temprana, ¿no? Esto se debe a que otros cánceres están dentro del cuerpo, por lo que una no puede saber qué está pasando. La mayoría no presentan síntomas. Sí. Pero como el pecho está en el exterior, si se detecta algo al palpar y se realiza una ecografía mamaria, quizás solo una de cada varias decenas de personas tenga cáncer. Por lo tanto, no hay necesidad de estar tan nerviosa. En segundo lugar, desde el punto de vista médico, el único factor de riesgo conocido para el desarrollo del cáncer de mama es, en realidad, el estrógeno. El cáncer de mama es uno de los pocos cánceres relacionados con las hormonas. En nuestro cuerpo, los cánceres relacionados con las hormonas son el de mama, el de ovario y el de próstata. Por eso, estos cánceres tienen características especiales. Cuando el estrógeno se secreta y entra en las células mamarias, las estimula, haciendo que estas células se dividan muy rápidamente y también proliferan muy rápidamente. Al haber tantas divisiones celulares es más probable que ocurran mutaciones. Por eso se desarrollan más cánceres. Y si el estrógeno vuelve a entrar en una célula de cáncer de mama ya formada, la estimula de nuevo, haciendo que se multiplique y prolifere. Así el cáncer crece. Por eso la gestión del estrógeno es extremadamente importante. Si se secreta mucho estrógeno o se está expuesto a él durante un largo periodo, la probabilidad de desarrollar cáncer de mama aumenta. Un ejemplo representativo es que la cantidad de estrógeno varía según el ciclo menstrual. Hoy en día las mujeres tienden a tener la menarquia, primera menstruación, más temprano. Y la menopausia llega más tarde. A medida que aumenta la esperanza de vida, muchas mujeres también experimentan la menopausia más tarde. Esto significa que el tiempo de exposición al estrógeno a lo largo de toda la vida se alarga. Por lo tanto, la probabilidad de desarrollar cáncer de mama es mayor. O también están las mujeres que después de la menopausia reciben terapia hormonal femenina debido a síntomas graves de la menopausia. Al llegar la menopausia, la piel se vuelve áspera, no pueden dormir, el rostro se enrojece de repente y les duelen las articulaciones por todas partes, por lo que muchas tomaban hormonas femeninas para que su piel volviera a ser suave como antes. Sin embargo, si los síntomas no son insoportables, la tendencia actual es no recurrir a la terapia hormonal femenina. Y estas personas al final también están expuestas a las hormonas femeninas, por lo que deben ser conscientes del riesgo de cáncer de mama y al recibir una prescripción de hormonas femeninas deben hacerse controles periódicos para detectar el cáncer de mama. Las píldoras anticonceptivas también pueden ser un problema en algunos casos, pero no todas aumentan el riesgo de cáncer de mama. Las píldoras que contienen una sola hormona no tienen mucha relación, pero tomar anticonceptivos orales combinados aumenta la incidencia de cáncer de mama. Sin embargo, pueden estar un poco más tranquilas, ya que al dejar de tomar las píldoras anticonceptivas, el riesgo vuelve a disminuir. Lo que he mencionado hasta ahora se refiere principalmente al estrógeno producido por los ovarios. Pero el estrógeno no solo se produce en los ovarios de nuestro cuerpo. En el tejido adiposo de nuestro cuerpo también se producen hormonas femeninas
Antiguamente se pensaba que el tejido adiposo era solo un tejido físico que cumplía una función de aislamiento térmico y amortiguación, pero hoy en día se sabe que la grasa es un órgano hormonal. Por eso las pacientes con cáncer de mama tienden a engordar, mientras que en otros cánceres los pacientes tienden a adelgazar. Por eso a los pacientes de otros cánceres se les anima a engordar, pero a las pacientes con cáncer de mama se las reprende si engordan, porque engordar significa que aumenta la grasa. Y eso significa que se produce más estrógeno. Entonces, la probabilidad de recaída aumenta y también la probabilidad de desarrollarlo. La alimentación, por supuesto. Los cánceres representativos relacionados con la dieta industrializada y occidentalizada son el cáncer de mama y en los hombres el cáncer de próstata y el cáncer colorectal. Por lo tanto, está muy relacionado con la dieta. Y también está muy relacionado con la obesidad. Por eso la dieta es importante. Hace mucho tiempo hubo un estudio. Al igual que en nuestro país, en Japón antes se consumían muchos alimentos en salazón o salados, por lo que la incidencia de cáncer de estómago era muy alta, pero hubo una época en que muchos japoneses emigraron a Hawái. Entre los japoneses que emigraron a Hawái, el cáncer de estómago disminuyó, pero el cáncer de mama aumentó. ¿Qué significa esto? Que al pasar de una dieta tradicional japonesa a una dieta occidentalizada en Hawái, el cáncer de estómago disminuyó y el de mama aumentó. Esto demuestra que la dieta es extremadamente importante. Por eso se consumen muchos alimentos altos en grasas y calorías. Esto lleva a la obesidad y al hacer menos ejercicio se acumula grasa y de esa grasa se producen más hormonas femeninas. En realidad, al comer carne no se debe comer mucha grasa, porque tanto en humanos como en animales la grasa no solo es un órgano hormonal que secreta estrógeno, sino también un almacén de desechos. Las sustancias que no se eliminan bien del cuerpo, como los metales pesados, se acumulan en la grasa. Por lo tanto, si hay mucha grasa, esta se convierte en un almacén de metales pesados y sustancias cancerígenas, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer. El cáncer de mama es un cáncer benévolo. Al ser un cáncer de buen pronóstico, si lo gestionamos bien, la adherencia al tratamiento también es buena. Por eso, más del 90% de los casos se curan. Sin embargo, como existe el riesgo de recaída, hay que esforzarse por prevenirla. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo? No hay más opción que corregir los hábitos de vida. Entre los factores de riesgo del cáncer de mama hay algunos que se pueden cambiar y otros que no. Entre los que no se pueden cambiar están los factores genéticos, como tener muchos antecedentes familiares, tener la menarquia temprana y la menopausia tardía o un envejecimiento acelerado. Estas son cosas que no puedo controlar, pero lo que sí puedo cambiar son mis hábitos de vida y lo más importante es la dieta. El cáncer de mama es un ejemplo representativo de cómo la dieta puede tener una gran influencia, tanto negativa como positiva. Y no lo digo yo por decir, incluso según lo publicado por la Sociedad Americana del Cáncer, hay una diferencia enorme en la tasa de recaída, supervivencia o mortalidad entre las personas que siguen una dieta y hacen ejercicio y las que no. Lo esperanzador es que hay dos cosas. En los hospitales universitarios, a diferencia de otros cánceres, se toman un mínimo de 3 y un máximo de 5 medidas: cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal y terapia dirigida a HER2. Además, hay muchas cosas que puedo hacer por mí misma y el tratamiento es muy eficaz. El número 1 es la dieta. Alimentos que pueden causar cáncer de mama. Por supuesto, es obvio que son malos para todos los cánceres, como comer muchos carbohidratos, pero en el caso del cáncer de mama se dice que no se deben consumir alimentos altos en grasas y calorías. Sea como sea, evitemos la exposición al estrógeno. Entonces, ¿cómo debería ser la dieta y el ejercicio? Al final, se trata de controlar el peso adecuadamente a través de la dieta y el ejercicio para que no haya mucha grasa en mi cuerpo, y así se producirá menos estrógeno. Pero por el contrario, si se consumen alimentos altos en grasas y calorías, todo se almacena como grasa.
Si se vuelve obeso, de esa grasa se produce estrógeno, lo que aumenta la probabilidad de recaída del cáncer de mama. Por lo tanto, reduzcamos las calorías y reduzcamos los alimentos de origen animal. Entonces, ¿qué comer? Los pacientes que vienen a nuestro hospital ya han estudiado mucho sobre dietoterapia y muchos la practican. Les pido que anoten lo que comen en el desayuno, el almuerzo y la cena. Y para empezar, hablan con orgullo de la leche. Y luego me preguntan por qué no puedo tomar esto. Existen muchas terapias dietéticas, pero no hay ninguna que recomiende beber leche. Hay dos razones principales. ¿Qué es la leche? Es algo que los terneros recién nacidos beben durante un corto periodo para crecer rápidamente. Cuando crecen un poco ya no se la dan. Es un producto creado a partir de los genes de la vaca. Si nosotros lo consumimos, entrará en conflicto con los genes humanos. ¿No es así? Los humanos deben consumir cosas de humanos. En segundo lugar, ¿cuántas hormonas de crecimiento cree que contiene? Tiene que contener hormonas de crecimiento para que ese ternero recién nacido crezca a un ritmo alarmante. Si yo bebo eso a mi edad, ¿qué va a crecer? ¿Mi hígado, mi bazo? ¿Qué crecerá? Las células cancerosas lo consumirán y crecerán a un ritmo alarmante. Por eso, en el pasado, cuando yo era pequeño y no había que comer, había que beber leche para obtener todos los nutrientes y calorías. Pero ahora hay tantas cosas buenas, ¿por qué consumir eso? Por lo tanto, la leche no es un alimento recomendable. Y por ende, ¿qué pasa con los productos lácteos hechos de leche? Tampoco lo recomendamos. Cosas como el queso, la mantequilla, en realidad no son recomendables. Los pacientes preguntan mucho sobre la soja y ha habido opiniones divididas sobre la soja. Muchos decían que las pacientes con cáncer de mama no deberían consumirla por su contenido de estrógeno, pero el estrógeno que contiene la soja es un estrógeno bueno. Si este estrógeno bueno se adhiere a los receptores de estrógeno en las células mamarias, no quedará espacio para que se adhiera el estrógeno malo que puede hacer crecer y desarrollar el cáncer. Es una prevención proactiva. El estrógeno bueno de la soja es un alimento que se recomienda encarecidamente a todos los pacientes con cáncer, especialmente a las pacientes con cáncer de mama. La leche de soja es realmente buena, pero tiene un inconveniente. ¿Alguna vez han intentado hacer leche de soja en casa? Los pacientes que vienen a nuestro hospital, antes de que yo les pregunte, ya escriben en su dieta agua de soja o leche de soja. Cuando les pregunto dónde compraron esa leche de soja, muchos me dicen, no se puede comprar, la hago en casa. Si haces leche de soja en casa, la soja cruda tiene un olor particular a legumbre. La leche de soja casera tiene ese olor y no es muy sabrosa. Pero ¿cómo es la que compramos en la tienda? Tiene una textura muy agradable, es dulce, esa leche de soja dulce y deliciosa está llena de aditivos, por lo que no se debe consumir. Hoy en día hay máquinas para hacer leche de soja, se puede hacer agua de soja y leche de soja. Por lo tanto, hacer y beber leche de soja en casa es una fuente de proteínas vegetales y de estrógeno bueno y la recomiendo encarecidamente, especialmente a las pacientes con cáncer de mama. El tofu, por supuesto, debe comerse. Si miras las dietas, no hay nadie que no incluya tofu. El tofu siempre está presente, el agua de soja está en un 80% y la leche de soja en un 60%. Decimos que hay que reducir mucho las proteínas de origen animal. Todo el mundo sabe que la carne roja es mala. Entonces, ¿de dónde obtener las proteínas? La mayoría proviene de la soja. Sin embargo, si se come la soja entera, la cáscara contiene alérgenos. Bien. Hay gente que dice, pero a mí no me da alergia a la soja. No se trata de la alergia que aparece en el exterior, sino de la que se produce en el intestino. Si después de comer por fuera estamos bien, pero la mucosa del estómago, el esófago, el intestino delgado y el grueso está llena de ronchas alérgicas. ¿Qué pasará? Los alimentos que con tanto esfuerzo hemos preparado y comido no se absorberán. Por eso se dice que los productos procesados de soja son mejores que comer la soja directamente.
Originalmente, la cáscara de los frutos secos contiene muchos alérgenos. La soja también tiene muchos alérgenos en su cáscara, por lo que al comerla directamente, nuestras madres antiguamente hacían lo siguiente: remojaban la soja en agua, la envolvían en un paño húmedo y la pelaban. Por eso, en nuestra terapia Gerson, si se va a comer la soja directamente, se recomienda remojarla en agua durante 24 horas para eliminar las toxinas y luego envolverla en un paño húmedo durante 12 horas más para una doble verificación antes de comerla. O si no, fermentar o procesar la soja para hacer tofu, natto, cheonggukjeon, soja fermentada, agua de soja o leche de soja. Hay que consumir mucha, porque aunque el arroz integral también contiene muchas proteínas, se deben absorber muchas proteínas a través de los productos de soja. A quienes siguen una dieta estricta les decimos que coman un bloque de tofu al día. En cuanto a los aceites, lo restringimos estrictamente. Los aceites de origen animal se consideran todos malos, pero entre los aceites que permitimos están los aceites vegetales como el aceite de lino, que es un aceite muy bueno. También tenemos en nuestro país el aceite de perilla, que es realmente un aceite excelente. Eso sí, este aceite de perilla no debe extraerse tostando y quemando los granos al estilo tradicional, sino que debe ser prensado en frío. Hoy en día en internet o en tiendas de alimentos se venden muchos aceites prensados en frío. Y todos los aceites, al abrir la tapa y usarlos, se oxidan al entrar en contacto con el oxígeno. Por eso ahora también se venden muchos en porciones de un solo uso. Así que en cuanto a los aceites, consumamos solo aceites vegetales. Alimentos que pueden causar cáncer de mama. Entre ellos, en el cáncer de mama no se deben consumir alimentos altos en grasas y calorías. Porque si comes alimentos altos en grasas y calorías y no haces ejercicio, engordas, aumenta la grasa. De esa grasa se produce estrógeno. El estrógeno estimula las células cancerosas restantes y entonces se produce una recaída. Por lo tanto, reduzcamos los alimentos altos en grasas y calorías y hagamos ejercicio de forma regular. Así controlaremos el peso. Si evitamos los alimentos altos en grasas, calorías y de origen animal, ¿qué nos queda? Debemos seguir una dieta saludable basada en vegetales. Especialmente en el cáncer de mama hay un estudio que compara a las personas que hicieron esto diligentemente con las que no. Este estudio analiza la tasa de supervivencia a 10 años de las pacientes con cáncer de mama. El gráfico azul muestra las personas con mayor supervivencia. ¿Qué significa esto? Que las personas que combinaron una dieta estricta con ejercicio riguroso tuvieron la tasa de supervivencia más alta. Pero las personas que solo hicieron dieta o solo ejercicio, aunque al principio parecían tener una tasa ligeramente más alta que las que no hicieron nada, al final no hubo diferencia. Lo importante de este estudio es la probabilidad de que una paciente de cáncer de mama muera por cáncer de mama. En el gráfico de barras, la barra amarilla representa a las pacientes con cáncer de mama que ya eran obesas desde el principio. Y la barra azul claro representa a las que no lo eran. Pero tanto si eran obesas como si no, el grupo con la menor mortalidad por cáncer de mama es el que siguió una dieta y ejercicio estrictos, y el efecto fue aún mayor en las personas que eran obesas. Este gráfico muestra que si a la dieta y al ejercicio se le añade la terapia hormonal en personas con receptores hormonales positivos, la probabilidad es mucho menor. En general, el cáncer de mama es un cáncer benévolo. Aunque por supuesto es mejor no tenerlo, la tasa de supervivencia supera el 90%. Por lo tanto, si se detecta a tiempo y se recibe el tratamiento adecuado, no hay de qué preocuparse. Todos los pacientes se preocupan por la genética porque, aunque ellas lo acepten, se preguntan qué pasará con sus hijos. En las enfermedades metabólicas, si el padre es hipertenso y la madre diabética, es casi seguro que los hijos desarrollarán síndrome metabólico en algún momento. En comparación con las enfermedades metabólicas como la hipertensión o la diabetes, el cáncer tiene una tendencia genética menor.
Incluso si tanto el padre como la madre tienen cáncer, la probabilidad de que un hijo desarrolle cáncer es inferior al 10%. Sin embargo, el cáncer de mama tiene un componente familiar algo mayor que otros cánceres. Especialmente se hizo famoso gracias a Angelina Jolie el gen BRCA. Las personas en las que se confirma una mutación en el gen BRCA tienen una probabilidad muy alta de desarrollar cáncer de mama o de ovario. La prueba del gen BRCA se realiza a través de un análisis de sangre, por lo que no es excesivamente cara. La prueba genética para decidir si hacer o no quimioterapia en el cáncer de mama puede costar varios miles de euros, pero esta no es tan cara. Por lo tanto, si se realiza esa prueba y se confirma que la paciente tiene una mutación BRCA, se reúne a sus hermanas y familiares para realizarles la prueba genética. Si se confirma que también tienen la mutación, comienza el dilema, como en el caso de Angelina Jolie, porque en algún momento desarrollarán cáncer de mama. Si se operan después de que aparezca, el riesgo de recaída es alto. Por lo tanto, la idea es eliminarlo antes de que aparezca para no desarrollarlo. En el caso de Angelina Jolie fue una decisión muy inteligente, y no solo por el cáncer de mama, sino que el riesgo de cáncer de ovario también es alto, por lo que las personas con el gen BRCA, antiguamente durante la cirugía de cáncer de mama se realizaban muchas oophorectomías, extirpación de ovarios, para reducir las hormonas femeninas. Pero si te quitan los pechos y también los ovarios, pierdes toda tu feminidad. Al revisar los casos de forma retrospectiva, se vio que la tasa de recaída era similar tanto si se realizaba una cirugía tan agresiva como si solo se realizaba la extirpación parcial necesaria. Entonces, no hay necesidad de ser tan drásticos desde el principio. Por eso, hoy en día, incluso la mastectomía total en el cáncer de mama es rara. De cada 10 pacientes con cáncer de mama que vienen a nuestro hospital, 1 o 2 dicen algo así. En realidad noté un bulto hace varios años, pero no fui por miedo. Hay mucha gente así. Personas que, aunque tengan más de 50 años, nunca se han hecho un chequeo de salud o solo se lo hacen una vez cada 10 años. Cuando les preguntas por qué, dicen: a mi edad me da miedo hacerlo, pero no deben hacer eso. El cáncer de mama tiene una ventaja, es uno de los pocos cánceres que una misma puede diagnosticar junto con el cáncer de piel. Después de la menstruación, hágase una autoexploración. Si nota algo diferente al mes pasado, vaya rápidamente a un centro de diagnóstico. En realidad, si se palpa un bulto, es posible que ya esté algo avanzado. Pero un bulto pequeño suele estar en una etapa temprana, por lo que si va a hacerse la prueba, muchos casos resultan ser estadio I. Esto se debe a que lo que palpamos no es solo el tumor, sino también el tejido circundante y la piel, por lo que parece más grande, pero en realidad el núcleo suele ser pequeño. Si se palpa un bulto pequeño, es casi seguro que es una etapa temprana, así que no tenga miedo y vaya rápidamente. Sin embargo, si hay secreción del pezón y esa secreción sale continuamente de un solo orificio y a veces se mezcla un poco de sangre, podría ser una papilomatosis intraductal, pero debe ir a revisarlo rápidamente. Además, cuando se forma un cáncer en un tejido, tiende a tirar de los tejidos circundantes. Un pezón que antes era normal puede retraerse, o una parte del pecho puede hundirse. Eso significa que el tumor interno está tirando del tejido. O si antes el pecho derecho e izquierdo eran similares, pero la forma cambia gradualmente. Si la piel se enrojece, es que está un poco avanzado. Es justo antes de convertirse en un cáncer de mama inflamatorio. Si la piel, que debería ser suave, se vuelve como la corteza de un árbol o la piel de una naranja, gruesa y rugosa, puede estar un poco avanzado, así que debe ir rápidamente. Hágase autoexploraciones regulares y, si nota algo, vaya a hacerse un chequeo rápidamente. Lo esperanzador es que hay dos cosas. En los hospitales universitarios, a diferencia de otros cánceres, se toman un mínimo de 3 y un máximo de 5 medidas: cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal y terapia dirigida a HER2.
Todas las pacientes con cáncer de mama, al hacerse una biopsia, se comprueba si en las células mamarias hay receptores de hormonas femeninas y receptores para el factor HER2. Es muy importante saber si hay o no receptores de hormonas femeninas, porque en todos los cánceres los 3 tratamientos principales son cirugía, quimioterapia y radioterapia. Tomando como ejemplo a los pacientes que vienen a nuestro hospital, las personas que pueden recibir los 3 tratamientos son quizás una de cada 20. Hay personas que no pueden ser operadas desde el principio y si se operan una vez y hay una recaída o metástasis, no se puede seguir operando. No es algo que se pueda hacer continuamente. La radioterapia tiene áreas de aplicación limitadas. El resto de las partes no se pueden tratar. E incluso si se puede, solo se puede hacer una vez, por lo que si una persona ha recibido radioterapia una vez y luego tiene una recaída o metástasis, no puede volver a recibirla. La gente piensa que hay un sinfín de quimioterapias para todos los cánceres, pero se podría decir que los cánceres para los que existe quimioterapia son más bien raros. Así que, aunque son 3, ni siquiera se pueden aplicar todos. Pero en el cáncer de mama, si el estadio clínico es bueno, es decir, si los receptores hormonales y la expresión génica de los receptores celulares son favorables, se pueden añadir 2 tratamientos más para prevenir la recaída. Mucha gente tiene curiosidad sobre esto. En cuanto a los receptores de hormonas femeninas, cuantos más haya, mejor. Porque si la hormona femenina entra en la célula mamaria o en la célula de cáncer de mama y la estimula, esta crece. Entonces, en las personas en las que se confirma la presencia de receptores de hormonas femeninas, se pueden bloquear esos receptores. El medicamento tamoxifeno que usamos en la terapia hormonal cumple esa función. Se adelanta y bloquea el receptor para que la hormona femenina no pueda entrar. Así se puede reducir la tasa de recaída. Tiene esa ventaja. 3 de cada 4 pacientes con cáncer de mama en nuestro país tienen receptores de hormonas femeninas. Por eso, en nuestro país hay más cánceres de mama de buen pronóstico. Luego está el receptor para el factor HER2. En este caso es mejor no tenerlo, pero 1 de cada 4 pacientes con cáncer de mama en nuestro país lo tiene. Sería bueno no tenerlo, pero si lo tienes, no queda más remedio que hacer un tratamiento para bloquearlo. Eso es el Herceptin, que normalmente se administra por inyección. Se administra cada 3 semanas unas 17 veces. No tiene efectos secundarios graves, pero tener que recibirlo cada 3 semanas durante casi 2 años es un estrés enorme. Por lo tanto, lo mejor es tener receptores de hormonas femeninas y no tener receptores HER2. La probabilidad de recaída es baja. El segundo mejor caso es tener ambos. Y el tercero es no tener receptores de hormonas femeninas, pero sí receptores HER2, por lo que hay que recibir Herceptin 17 veces. Esto significa que se puede hacer algo. Entre los diversos cánceres, el único para el que los hospitales universitarios pueden tomar alguna medida para prevenir la recaída es el cáncer de mama, y eso es la terapia hormonal o la terapia dirigida con Herceptin. Seguro que han oído hablar del cáncer de mama triple negativo. Antiguamente, las pacientes con cáncer de mama triple negativo, después de la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, que suelen durar 1 año, se graduaban. El tratamiento terminaba, pero las que toman hormonas deben hacerlo durante 5 o 10 años. Las que reciben Herceptin durante 1 año y medio o 2. Entonces, las pacientes con cáncer de mama triple negativo consolaban a las otras pacientes diciéndoles: vaya, tú debes tener un cáncer muy fuerte. Yo ya he terminado, pero tú todavía tienes que seguir. Había muchos malentendidos. Hoy en día muchos lo saben, y no todos los cánceres triple negativos son malos. Responden mucho mejor a la quimioterapia que los cánceres con receptores hormonales positivos. Por lo tanto, al principio el tratamiento va bien, pero se dice que la recaída es más frecuente. Hay una estadística que dice: aguantemos bien 3 años,
Sea como sea, si no hay recaída en 3 años, se dice que a partir de entonces la tasa de recaída del cáncer de mama triple negativo es similar a la de las personas que reciben terapia hormonal. Al final es algo que se aplica a todos los cánceres. Entonces, ¿qué comer? Sigamos una dieta saludable basada en vegetales. Comamos verduras de hoja verde. Contienen una gran variedad de vitaminas, minerales, fitoquímicos y sustancias anticancerígenas. Es algo obvio. Comamos también arroz integral. El arroz integral contiene proteínas vegetales y, a diferencia del arroz blanco, reduce el índice glucémico. Especialmente en el caso de las pacientes con cáncer de mama, se podría añadir la soja. Consuma mucha soja procesada o fermentada.